El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El pasado 8 de marzo, el Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional Electoral, dio rienda suelta al nuevo año electoral. Inicia el 8 de marzo con la inscripción y movilización de cédulas en todo el territorio colombiano, para posteriormente empezar la inscripción de grupos significativos de ciudadanos que quieran acompañar proyectos a la Cámara y o al Senado de la República. Para el mes de noviembre ya tendrán que generarse la inscripción de las candidaturas, porque el próximo marzo del 2026 será la elección al Congreso, tanto para Cámara de Representantes como para el Senado de la República. La ciudad de Palmira cuenta con contará más bien para aquella fecha del próximo año con casi los 300.000 cédulas habilitadas para poder votar. Y parto de este indicador porque resulta que si usted observa, Palmira tiene en el histórico electoral de los últimos años una tasa promedio de participación de entre el 50 y el 54%, indicando pues que un poco más de 150 a 160.000 palmiranos se acercan a las urnas. Y de esas 160.000 personas se van a alimentar aspiraciones no solamente de la propia casa, hablo de Palmira, del departamento, en tanto los aspirantes a Cámara de Representantes, sino de todo el territorio nacional que quieran aspirar al Senado, y ven en Palmira una gran oportunidad de recaudar votos. Aquí vemos candidatos que nunca en la vida han pisado Palmira, pero se llevan 5.000, 3.000, 4.000, bueno, en fin, aquí tiene una cantidad de, digamos, de embajadores en Palmira. Por ejemplo, el senador Villalba, por decir un nombre de allá del departamento, y Villalba no conoce Palmira, lo puedo decir personalmente. En fin, hoy vamos a analizar quiénes son, ojo con esto, no candidatos, aspirantes al Congreso de la República. Hablaremos de los representantes, de los senadores estrictamente que tienen asiento en la ciudad de Palmira o arraigo por algún motivo. Dejaremos por fuera por lo pronto las demás aspiraciones, en razón a que uno, son muchos los candidatos por Palmira, y dos, que tradicionalmente Palmira tiene una especie de bancada propia, pero que poco o nada le ha servido a la ciudad. Doy el saludo al doctor William Loaiza. Me alegra mucho volver a tener nuestra mesa de trabajo. Se le extrañaba mucho en su opinión candente, como diría nuestro común amigo Tubal Flores. Buenas tardes, doctor. Tubal Flores Muñoz, de Sevilla. De Sevilla Valle, egresado del Colegio de Cárdenas de Bachillerato y egresado de la Universidad Libre de Colombia como abogado. Mira, la verdad es que uno se mira y observa este panorama y entendemos que sí, evidentemente son muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo pienso que Carlos Fernando Motoa Solarte vuelve a ser senador de la República porque no necesita los votos de Palmira, él tiene los votos en el país. Es muy posible que Julián López vuelva a ir al Congreso de la República, ya sea como diputado o como senador, haciendo una alianza, lo comentaba ahora, con Tulio Gómez, el América, con quien estuvo muy cercano el papá Ritter López en la campaña pasada. Lo demás yo no sé si Juan Fernando Reyes Curi va a volver a aspirar al Congreso de la República, y si lo va a hacer por el Partido Verde o lo va a hacer por
con el señor alcalde de la ciudad de Cali. O sea, hay muchas ventajas, pero a mí lo que sí me asombra, y lo discutíamos ahora, es que el pacto histórico, la izquierda, no se le ve por ningún lado asomarse a la ventana, a observar pasar los votos para ver de esos cuántos recoge para una aspiración. Está Teresa Consuelo, está Alfredo Bonilla, está Correa, está Charlie, están, bueno, unos y tantos, pero no se oye absolutamente a nadie. De manera que yo creo que sí hay que esperar un poquitico que se decante la corriente, que el agua se esclarezca porque todavía está turbia, el agua está muy turbia todavía. Chávez aspira a ser representante de la Cámara, Hugo Perlaza dicen que aspira a ser senador de la República, hay tantas aspiraciones, pero concretarlas, eso no lo definen las personas, lo definen los partidos y los grupos políticos, y en esto tiene mucho que ver la doctora Lilian Francisca Toro. Ella va a ser la que va a tener el bastón en la mano para decir quién va y quién no va, porque he escuchado por ahí, y tal vez se lo escuché a nuestro director Diego Ramos, que la doctora, la concejal Catalina Izaza también puede llegar a ser una seria aspirante a la Cámara de Representantes. Amanecerá y veremos, espero estar allí en primera fila para no perderme ninguna de las movidas de ajedrez de este juego político. Diana Montoya, muy pero muy buenas tardes. Usted fue candidata al departamento en la asamblea. El hecho de que las mujeres ya escogen no solamente como candidatas, sino hoy en propiedad, por el caso, digamos, de Norma Hurtado en el Senado de la República, y que va a ser una carta con la cual va a jugar Palmira, y acaban de nombrar allí a Catalina Izaza como plan B, que ya lo estaremos analizando posteriormente, entre otros muchos nombres. Teresa Consuelo Cárdenas, si es que así lo decide el pacto histórico por esa colectividad. ¿Cuál va a ser ese papel que va a jugar en miras a renovar este Congreso las aspirantes y posteriormente candidatas? Un cordial saludo a todos los televidentes, cibernautas conectados a CNC Palmira. Bienvenidos a hablar de que está bien candente esta mesa en el día de hoy, porque hablar de esto que ya se ve muy cerca, ya hay puertas o hay caminantes en la ciudad de Palmira tocando las puertas de una posible campaña en Cámara y Senado. El tema de la participación de la mujer me parece muy fuerte, ahora se está viendo mucho más y lo vamos a ver en el punto de que acaban de mencionar a una consejera que puede ser posible. ¿Por qué? Porque hay unas fortalezas que están viendo que es interesante los nuevos liderazgos, de que realmente se debe refrescar la imagen del Senado y de la Cámara, y lo están enfocando mucho en el tema femenino, al punto que también tenemos de ejemplo que por ahí también hay rumores de que puede haber una candidata a la alcaldía de Palmira también mujer. O sea que eso nos da la muestra de que realmente sí se requiere cambio en el liderazgo. ¿Qué va a pasar en este país en este momento que estamos en una crisis? Se puede decir prácticamente política, porque la gente está demasiado polarizada y no tiene claridad si es derecha, si es la centro. La clase política creo que cada vez depende mucho de la burocracia que le queda, una burocracia que cada vez se aleja de acercar a los votantes a que los acompañen. Vemos a funcionarios públicos que tienen esos cargos en el sector público, pero ya no tienen esa fuerza en las calles de poder decirle a una persona, venga, vote, venga, apóyeme a tal candidato. Y es bueno que en esta mesa se analice esas cartas que tenemos de posibles candidatos en la ciudad de Palmira, o seguiremos siendo un río revuelto de muchos candidatos de otros departamentos que vienen a ver qué van a conseguir acá. Hola, muy buenas tardes, doctor Andrés Belalcázar. ¿Cómo se debe perfilar en el Colombia de hoy un aspirante al Congreso de la República, bien sea a la Cámara o al Senado? Muy buenas tardes para nuestro director Diego Ramos, la querida Diana en esta mesa, y un saludo muy cordial y muy especial para nuestro amigo William Loaiza, igualmente para todos los internautas que nos acompañan siempre y que son fieles a CNC en Sin Tanto Cuento. Hombre, yo creo que las próximas elecciones al Congreso de la República van a ser unas elecciones muy controversiales, porque recordemos que
la elección del Congreso define en gran medida la pauta de las elecciones a la presidencia de la República. Entonces, estamos en este momento en una etapa o en una fase donde a raíz de tanta controversia política, derecha, izquierda, etcétera, etcétera, pues esas elecciones al Congreso son las que van a poder permitir vislumbrar una potencial candidatura presidencial. Yo considero que la próxima elección al Congreso de la República van a ganar mucho las candidaturas jóvenes, las candidaturas frescas, van a ganar mucho los nuevos discursos, porque la gente está cansada de lo mismo, la gente está cansada de ver a los mismos, de ver que la política se sigue realizando de manera tradicional, y yo considero que las nuevas candidaturas deben de ser candidaturas innovadoras y candidaturas que conecten con la gente, que conecten con el ciudadano de a pie, que conecten con el pueblo. No puede ser una candidatura solamente a través de redes sociales, o no puede ser una candidatura que vaya a nacer o se vaya a presentar en este último año. Debe ser una candidatura de aquella persona que venga trabajando y que se muestre con mucha innovación para estas elecciones que se aproximan en el próximo año 2026. Muy bien, como aquí vamos a analizar, vamos a irnos, doctor William Loaiza, uno por uno. Vamos a ver los pros y los contras de cada aspiración. Repetimos, estaremos hablando estrictamente de aspiración porque ninguno se ha inscrito y aún ni el calendario electoral lo permite. Lógicamente los partidos, pues lógicamente todavía, aún muchos de ellos no tienen todavía los nombres claros. Hay algunos que ya dentro de sus colectividades, casi que de manera oficial, a Vox Populi, más no formal, han lanzado nombres. Y el primero de esos nombres, y tiene que ver porque es digamos, del movimiento político que está en el poder de la ciudad de Palmira, ese es del ex candidato a la alcaldía de Palmira, ex concejales, diputado, el ex de Palmira, el señor Luis Alfonso Chávez Rivera. Hay que recordar que Luis Alfonso Chávez Rivera, perteneciente al partido de la U, el movimiento de Nueva Generación de los Hermanos Caicedo, sacó una votación de 61.000 votos aproximadamente en su aspiración a la candidatura por la alcaldía de Palmira en el año 2019, que le ganó el señor Óscar Escobar. La imagen de Luis Alfonso Chávez no es la misma de esa candidatura, lo digo hoy, 4 años después. Estuvo un largo tiempo como funcionario de la Secretaría Administrativa de Servicios Administrativos en la gobernación del departamento del Valle, y lógicamente le genera una desconexión larga con el departamento del Valle, pese, ojo con esto, a, según él, información, me parece lo más, récord Guinness del mundo, 15 veces, según él, al gobernador encargado por el departamento del Valle del Cauca en reemplazo de Clara Luz Roldán. Maquinaria tiene, doctor William, eso no lo podemos desconocer. Sin embargo, hay una circunstancia que a mí me parece que hay que revisar. No es lo mismo cuando una ciudad como Palmira tiene la totalidad de un partido, en este caso el partido de la U, con un solo nombre, en este caso sería para ellos Luis Alfonso Chávez, pero cuando en la realidad hoy hay otro aspirante que ni siquiera es aspirante, ya es representante de la Cámara, que tiene, como dice, el carnet, la credencial en las manos de hace 4 años, y estamos hablando del hijo del exalcalde de Palmira, Julián López Tenorio, que lo ha hecho bien, hay que decirlo, en honor a la verdad, y que ha encontrado en la ciudad de Cali, como usted muy perfectamente lo dijo, el reducto para equilibrar el desfase electoral que le pueda dar Palmira, por obvias razones, porque va a tener 2 candidatos por la misma colectividad en la segunda ciudad del departamento del Valle. Yo diría, tomando una frase coloquial, y es que por sus frutos los conoceréis. La gran pregunta mía sería, en estos últimos 4 o 5 años, ¿qué ha hecho el doctor Luis Alfonso Chávez por Palmira? ¿Qué ha hecho por el Valle del Cauca? ¿Qué lo acredita o lo amerita para ser candidato a la Cámara de Representantes en representación de la colectividad del partido de la U? ¿Habrá hecho mucho o habrá hecho poco? Habrá hecho suficiente con mantenerse en un movimiento. O a lo mejor no ha hecho nada, porque en los movimientos
el que no hace nada es el que recibe las bendiciones. Entonces yo digo, en el Congreso de la República, aparte de lo que hay, colega, es que el pueblo tiene que definir, va a seguir eligiendo estos verdugos que le han hecho daño a ellos, que no le han aprobado la reforma, van a seguir votando por estos mismos candidatos, por Dios. ¿Y sabe qué es lo grave de eso? Que son los partidos los que tienen la franquicia para hacer las listas de Senado y Cámara. Pero, Diana, ese es el gran pecado. Entonces, el pueblo será capaz de inscribirse por ¿cómo se llama? Por grupo significativo de personas y hacer lo que plantea el doctor, nueva gente, nuevos compañeros, y entonces estamos hablando de una elección totalmente distinta. Pero le digo, Julián López tiene dos ventajas. Una, que su jefe de debate se llama Ritter López Peña, que tiene, notario 22 de la ciudad de Cali, ex senador de la República. Bueno, que tiene los votos en Palmira, sacó 30 y pico mil de votos con Estefano Velasco para la alcaldía. Eso no es gratuito. Y además de eso tiene una ventaja, y es una alianza con Tulio Gómez, el dirigente de América, que lo más seguro es que esta vez no va a fracasar y va a aspirar a la gobernación del Valle del Cauca. Ahí hay una votación que en solo Palmira, dígalo bien, en solo Palmira sacó 60 y pico mil votos en blanco para la gobernación del Valle del Cauca. ¿De dónde venían esos votos? De las barras bravas de la América de Cali. Ojo con eso. Bien, Diana, en ese orden de ideas, me tomo prestado una palabra, verdugo. Y doctor Andrés, creería yo que la actual percepción e imagen presidencial va a afectar cualquier aspiración o nombre que venga de esa tendencia de gobierno. Y creería yo que las apuestas están a que el próximo Congreso de la República quede mucho más fortalecido por los movimientos de centro derecha y de ultraderecha en Colombia. Pues se puede percibir que la derecha y la ultra ha sido muy organizada en el tema electoral. Ellos sí tienen muy organizadas sus bases de datos y su comportamiento electoral. El gobierno no lo ha hecho y lo demostró con las alcaldías, resultados de alcaldía y consejos a nivel de Colombia. No fueron organizados, no tuvieron objetivos positivos para poder mostrar, o sea que esas fuentes dentro de su proceso va a ser bastante difícil y preocupante, porque ahorita se mencionaba qué tan costoso se va a poner el voto en Colombia en estas próximas campañas electorales, porque realmente va a ser muy difícil en las condiciones que estamos de convencer al ciudadano de que apoye diferentes candidatos a lo que tenemos ahora. Pero antes de que vaya con usted, doctor Andrés, demuestro esta. ¿Usted ha jugado cartas alguna vez en la vida? Sí, claro. Ok. Hay una cosa que se llama el as bajo la manga, ¿cierto? Sí, correcto. Otros le llaman plan B, yo prefiero aquí llamarle el as bajo la manga. Y el as bajo la manga a propósito del proyecto Luis Alfonso Chávez, porque su proyecto es la actual concejal de Palmira, también por el partido de la U, y es una mujer muy destacada en muchos ámbitos, no solamente en el político hoy, por ese liderazgo que le infligió directamente la asistencia, ¿cierto?, dentro del proyecto de Dilian Francisca Toro, y estamos hablando de la hoy concejal Catalina Izaza. Hay que recordar que cuando Catalina Izaza vino en la anterior administración a reemplazar a la concejal fallecida Francia Ceballos Valdés, prácticamente fue la voz cantante de la bancada del partido, la siendo la más niña, la menor, la última en llegar. Como no había poder en Palmira, la interlocución se necesitaba con el departamento del Valle, la interlocución la daba era ella, y los concejales prácticamente tenían que pasar por ella antes de llegar a la gobernadora para los... Eso le dio la reelección. Exacto. 3 años después, y saca una de las más grandes votaciones del partido de la U. O sea, ella se está formando. Yo lo que le digo es que... Pero hay una cosa allí, doctor, para donde quiero llegar aquí es conectar dos cosas. Allí aparece el concepto de confianza de la líder de ese movimiento, hoy gobernadora sí, pero la confianza de ella, y porque se conecta con algo que usted dijo ahorita, las nuevas caras, los revulsivos jóvenes, las nuevas maneras de hacer y ver la política, creo que están reflejadas, por lo menos en principio, como plan, como
as bajo la manga en el caso de alguna eventualidad con el hoy aspirante también Luis Alfonso Chávez. Y ese talante de la concejala Izaza se vio muy claro cuando se le hizo de la forma y con ese estilo propio que ella manejó, la oposición que se le hizo al exalcalde Óscar Escobar. Hizo ella lo que los restantes 9 concejales de ese partido no fueron capaces de hacer. Eso hay que reconocerlo, ¿cierto? Claro que sí, desde ese momento se perfilaba y se despuntaba ella como una gran líder femenina dentro de ese movimiento. Y pues bueno, es bienvenida al escenario democrático y de eso se trata la democracia, ¿no? Debatir con ideas y tener buenos contrincantes y adversarios. Lo importante en esto es... La edad de ella puede ser contraproducente o en el escenario hoy de Colombia es un atractivo que sea más joven. O sea, ella para ir a la Cámara debe tener más de 25 años. Ok, muy buen dato. ¿Tiene más de 25 años la doctora? Debe tener 25 años y como un mes. Sí, es muy joven. No, pero... acaba usted de confirmar su candidatura. Pero mire, buenísimo eso. A mí me parece algo que es importante en esto. Y eso tiene mucho que ver con la visión política que tenga el partido o el grupo que la cobija. Que la dejen pensar, que la dejen actuar, que la dejen deliberar, que no la conviertan en una persona obediente, sino que le permitan tener esa capacidad para estar de acuerdo y no estar de acuerdo con las políticas públicas del alcalde, de la gobernación o del partido. Allí es grande, allí es inmensa la doctora. Si la marginan, si la estrechan, si la amarran, no llegará a hacer nada, absolutamente nada en el futuro. Bien, vamos, para que no nos salgamos de ese movimiento político, bueno, ya no del movimiento, más en el partido, hablemos del actual representante a la Cámara por el partido de la U, que fue elegido en su momento por la colectividad absoluta de Nueva Generación, pero con la cual no contarán esta oportunidad para esta elección. Estamos hablando de Julián López Tenorio, actual representante a la Cámara, y quien se ha gestado seguramente unas alianzas muy interesantes a nivel nacional y a nivel departamental. Esa lectura precisamente que hemos estado viendo y a propósito de en la agenda política del departamento, un tema álgido fue o es la discusión del futuro de la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla de Aragón y el impacto sobre los recursos de la tasa aeroportuaria que van o no de llegar a Palmira en tanto el gobierno a través de la Aerocivil retome el manejo del aeropuerto. Él viene defendiendo, pero el tema es que se pasó a la otra orilla del río Cauca, Diana, a la de Santiago de Cali, dejando de lado lógicamente por otras razones políticas a la ciudad de Palmira. A propósito del representante Julián López Tenorio, a nivel interno, dentro de esa colectividad del grupo de la U, pues han habido algunas diferencias, porque ya el representante salió a decir que el grupo de la U no había hecho la gestión necesaria y suficiente en estos 12 años, y ahorita le están cobrando que de esa forma lo que se puede entender o percibir como una falta de lealtad en política. Hablar mal durante algunos mano a mí, eso se lo están cobrando ahorita al representante. Bueno, Julián López tiene ya una cancha que le va a servir mucho para su campaña, tiene claro que no va a ser Palmira su plaza, por lo tanto tiene que empezar a tocar departamentos diferentes y lo que han sido también aquí en Cali. Tengo entendido que tiene muy buena relación con el alcalde de Cali, que eso le ayuda a fortalecer su proceso allá, pero sí viene el interrogante porque ¿qué nos queda Palmira? ¿Quién nos va a representar a nosotros en la Cámara realmente? Palmira tiene toda la capacidad en este momento de tener una muy buena representación en la Cámara. Entonces la interrogante nos da, debido a que Julián se aleja o se distancia de nuestra ciudad, debido a un tema ya político, ¿quién va a ser ese posible doliente de nuestra ciudad? Doctor William, perdóneme que le mande el viajado, le doy una pista aquí rápido. Julián López fue elegido con votos de Palmira, fueron como 36.000, 38.000 votos en el Valle, pero por Palmira fueron 18.000. Ojo con este dato. Exacto, la mitad. 18.000 de una votación decreciente dentro del partido de la U con relación a los últimos 3 representantes a la Cámara en su orden: Elber Díaz Lozano, Jairo Ortega Zamboni, o al revés, Jairo primero, Elber Díaz y finalmente Julián López. De 28.000 votos que tuvo al principio Jairo Ortega, pasaron a 22.000, creo más o menos,
con Elber Díaz y terminaron con 18.000 votos. O sea, el decrecimiento no es gratis. Y teniendo el poder, la pregunta es, ahora se va a jugar en ese movimiento a votación partida. Dentro de usted, que es experto en cálculos, ¿cuánto cree que sería, de acuerdo a eso que está jugando Julián hoy, lo que en realidad de los 18.000 que le dio Palmira en su momento, con cuánto en realidad podría él contar en esta elección del 26? Pero tenemos un ejemplo, Diego, y se llama Carlos Fernando Motoa Solarte. Él es senador de la República. Sí, pero aquí estamos hablando de circunscripción nacional, aquí estamos hablando del representante. Espérate. Ok. Esa circunscripción nacional, él no necesitó unos 3.000 votos en Palmira y salió senador. En el caso de Palmira, para el Valle del Cauca, de los 42 municipios del Valle del Cauca, necesitamos una votación tal. Usted no necesita tener la mayor votación en Palmira. Total. Para ser representante de Palmira. Usted es representante del Valle del Cauca en contraprestación al municipio de Palmira. Entonces yo no veo difícil que Julián López pueda salir representante de la Cámara con 12.000 votos, inclusive por Palmira. O sea, de 18 bajar a 12. Bajar a 12. Pero ojo, que esos 12 no son de él propiamente, en el sentido de que serían retirados de la cauda o del cálculo que tendría el partido de la U en Palmira, lo que es de nueva generación, para Luis Alfonso Chávez. Por eso, pero significa que entonces el que perdería la apuesta, ese pulso entre los dos sería Chávez frente a Julián López. claro, ambos pierden. Claro. Ambos van a perder porque los dos no pueden ganar. Entonces, si se retira una votación de la U para dársela a Julián López, ¿quién la pierde? La pierde la U. Y si son 12 votos, 12.000 votos, pierde la U. Y si tenía 18 y pierde 12, le quedan 6. Con 6.000 votos sale Chávez representante de la Cámara. Pero estaremos hablando de Palmira. un monólogo aquí, pero estamos hablando de una condición distinta, y es que serían 12.000 votos, pero el que tiene el poder es el señor Luis Alfonso Chávez, porque tiene el alcalde. Sí, entonces yo creo que es ahí donde tenemos que tirar delgada, ¿no? A ver, pero tenemos que armar las dos cosas. O sea, una cosa es esto que es electoral, que es del partido, Sí. y otra cosa es lo electoral que tiene que ver con el alcalde, donde es el jefe del debate y el que va a poner la carne sobre el asador para buscar que los votos le salgan a Chávez. Total. Ese es el candidato del doctor ¿El oficialista? Víctor Ramos. Yo digo que no es todavía el candidato de Víctor Ramos. Hay que esperar que se defina, porque esto no lo define ni Víctor Ramos ni Jorge Caicedo, esto lo define Dilian Francisca Toro. Yo digo que ella es la que tiene el as en la banca. Ese as que usted busca abajo en la banca, vaya a la gobernación y se lo pregunta a la doctora Dilian, que lo tiene aquí abajo. Y verá que ahí dice, ¿cómo es que se llama la niña? Catalina Izaza. Catalina Izaza. Si la candidata de la doctora Dilian es Catalina Izaza, el doctor Víctor Ramos se pone esa camiseta amarilla y la luce por todo el Valle del Cauca. Y el doctor Chávez le va a tocar quedarse donde está y esperar dentro de 4 años a ver si le suena la flauta. Pero no está fácil para él. Yo sigo insistiendo, Julián López tiene una ligera ventaja para ser representante de la Cámara. Ventaja que no tiene Chávez porque no ha mostrado. Julián López ha mostrado. Muy bien, vamos a un corte comerciales y ya regresamos con nuestro análisis, los demás aspirantes y otros que me acabo de acordar de ellos, pero que seguramente los vamos a traer a la mesa. Ya regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino,
Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. ¿Vos te acordás cómo era Palmira hace 20 años? Las familias eran grandes y la ciudad pequeña. Los niños jugaban en las calles y había más bicicletas que motos. Y algunos aún usaban las Victorias del Parque Bolívar como medio de transporte. ¿Y no habían centros comerciales y tocaba ir hasta Cali? Sí, hasta que en el año 2004 Gamatelo le cambió la historia a la Villa de Las Palmas. Uy, pero yo apenas estaba naciendo. Ese año se inauguró Llano Grande, el primer centro comercial de la ciudad, inspirado en la arquitectura tradicional de una hacienda vallecaucana, un espacio ideal de encuentro, compras, diversión y mucho entretenimiento familiar. Uy, yo alcancé a jugar en los carritos chocones y fue la primera vez que entré a cine. Sí, Llano Grande llegó para crear una nueva cultura en Palmira, ofreciendo la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar. Muchas gracias. Llano Grande ha conectado bien con los palmiranos, convirtiéndose en el primer centro comercial de una ciudad intermedia en tener marcas importantes como McDonald's, Cinemark, KFC y Starbucks, a las que se han venido sumando marcas de gran envergadura como Estudio F, Vélez, Éxito y Juan Valdez, y ahora último, Skechers y Miniso. Además, el centro comercial cuenta con más de 250 marcas, 57 restaurantes, gastrobares, cine, supermercado, clínica de alta complejidad, IPS, gimnasio, complejo deportivo, zona de juegos infantiles, 2 ampliaciones, banco y hasta misas en los domingos. Como quien dice, Llano Grande lo tiene todo. Ya son 20 años trayendo desarrollo a Palmira y se ha convertido en uno de los centros comerciales más completos del suroccidente colombiano. Lo que hemos construido juntos es lo que nos une. ¡Feliz aniversario, Llano Grande! En Palmimoto CDA, tu tiempo es tan valioso como tu moto. En solo 15 minutos, realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta. Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción, mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta. En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés. No olvides que puedes financiar la revisión con Sistecrédito o Crédito ACR. Contáctanos. Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Algo tiene el paraíso del Valle del Cauca. Desde que las ballenas yubartas viajan 9.000 kilómetros para dar a luz en él a sus crías. Algo tiene su cielo. Desde que las aves siempre encuentran su camino para regresar a él. Algo tiene su cultura. Desde que nos une el ritmo de la salsa, el susurro de la marimba y el compás de sus danzas folclóricas. Eso que tiene el paraíso es que nos tiene a nosotros, a todos los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Nuestro corazón palpita con el sentir de toda una región. Nacimos por nuestra gente y crecemos para nuestra gente. Juntos hemos aprendido a transformar nuestro mundo. Construimos conocimiento y desarrollo con inclusión y equidad. Día a día hemos impulsado el crecimiento del suroccidente colombiano. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 90 años evolucionando. Aquí vamos a construir
nuestra terminal de transporte en el complejo La Carbonera. Estará ubicado contiguo a la Universidad del Valle, al lado de lo que será nuestro centro de excelencia en salud, al frente del centro recreacional La Carbonera. Y como eje integrador, nuestro bulevar La Carbonera. En movilidad, nuestra terminal de transporte estará ubicada estratégicamente sobre la avenida La Carbonera y al lado de nuestra línea férrea. De esta manera estamos generando competitividad para nuestra ciudad, por el bienestar de todos los palmiranos. Por eso, con voluntad, todo es posible. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bien, regresamos nuevamente a Sin tantos cuentos. Y nuestro cuento pasa al ex representante a la Cámara por el Partido Liberal y que fungió como la cabeza visible del proyecto Óscar Escobar a la alcaldía de Palmira. Estamos hablando de Juan Fernando Reyes Curi, quien hoy, o hasta hace unos 15 días, fungió como asesor de la alcaldía de Santiago de Cali en el proyecto de Alejandro Eder, uno de los alcaldes de menor calificación en todo el país y más aún en las grandes ciudades. Se le reconoce como uno de los grandes congresistas en la Cámara en su momento. Es un hombre muy disciplinado, es un hombre con capacidad propositiva, pero con unas serias debilidades en el manejo de lo político. Allí es donde marca la debilidad. Es un gran profesional, es un gran señor, pero siempre ha tenido esa circunstancia. Hoy aspira a ser, ojo, senador de la República, solo que todavía está, como dicen por ahí, tirando las cartas, consultándole al tarot a ver quién o por cuál colectividad o partido político va a inscribir esta candidatura. Él acompañará a otro asesor de apellido Rojas, quien iría a la Cámara como llave, repetimos, esperando lógicamente a que alguna colectividad o ellos decidan por cuál de los partidos políticos definitivamente se van a presentar en noviembre. Esa fórmula de Juan Fernando Reyes Curi Y Juan Pablo Rojas. Sí, señor. Juan Pablo Rojas, ex concejal de Cali, es una fórmula muy atractiva, porque Juan Pablo Rojas, detrás de Juan Pablo Rojas está su señor padre, que es el señor Uriel Rojas. Ellos tienen una estructura muy bien consolidada y nace a través de un trabajo social con madres cabezas de hogar. El señor Uriel Rojas, a nivel del Valle del Cauca, tiene varios talleres de emprendimiento donde le obsequian a madres cabezas de hogar la posibilidad de que trabajen con manualidades. No obstante, recordemos que Juan Fernando Reyes Curi en Palmira, considero, puede sacar menos votos de lo que sacó en la última campaña, por aquello del tema del área metropolitana. Recordemos que marcadamente Juan Fernando Reyes Curi apoyó que Palmira hiciera parte del área metropolitana, como estando en contra de ese clamor ciudadano de Palmira de que los palmiranos no queríamos hacer parte de esa integración de esa área metropolitana. Creo que eso no le va a jugar bien al político Reyes Curi, al menos en Palmira. Es primo de Carlos Fernando Motoa, actual senador de Cambio Radical. ¿Será que van a jugar la carta a decirle, mi hijo, mate la cabeza en el valle, busquemos los votos en María la Baja, Cartagena, Barranquilla, Montería, Cincelejo, en otras zonas del país? Chocó también ¿En tiene. Chocó? Doña Diana. Bueno, Juan Fernando hace 4 años estuvo en la alcaldía a favor de él y sus resultados fueron... O sea que ahí nos queda también muy claro que no creo que los resultados de Palmira sean favorables, porque si teniendo a favor en su momento la forma de capitalizar su votación en Palmira,
hacer ahora, porque he visto haciendo todo y haciendo temas de redes sociales, pero realmente no está generando un impacto como lo pudo haber hecho en cámara, porque no se le puede desestimar el trabajo tan interesante que Juan Fernando hizo cuando fue representante de la Cámara. Hizo un trabajo muy interesante, pero no lo capitalizó en el tema electoral. Pero mire, o sea que ahí está como... Dianita, con Juan Fernando Reyes Curi hay que mirar dos aspectos. Uno, que él es hijo de Guido Reyes Escarpeta, dirigente conservador de la ciudad de Palmira, y es hijo de Constanza ¿era que llamaba? No recuerdo. Constanza Motoa, la hermana, prima hermana de Miguel Motoa Curi, que quiero contarle algo, ¿no? Esta señora fue el bastión más importante cuando ese joven se lanzó al Consejo de la ciudad de Palmira por el Partido Liberal, ¿ya? Y le pusieron 4.800 votos, fue la votación más alta que candidato al Consejo haya sacado en la ciudad de Palmira, y se debió a eso, a que su señora madre se puso la camiseta del hijo y salió a recorrer la ciudad de Palmira en busca de los votos liberales y conservadores. Doctor, a propósito de ese comentario, hablar de Juan Fernando Reyes Curi es también hablar de un respaldo muy importante del empresariado vallecaucano en cabeza del exalcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, por un lado, pero también del exalcalde Mauricio Armitage y del grupo Carvajal, porque él está de hecho casado con una de las hijas herederas del grupo Carvajal. O sea, vemos que detrás del nombre de Juan Fernando Reyes Curi no hay necesariamente una cauda política tradicional, sino todo un entramado de estructura organizacional empresarial en el departamento del Valle. Pero mira, esa misma estructura estaba hace 4 años y no salió elegido representante de la Cámara. Se quemó y estaba, todos los mismos estaban detrás de él, todos, Manuelita, todos los empresarios, y no salió. ¿Por qué no salió? Porque faltaba ese hilo conductor, esa estructura que le permitiera a la gente llegar, y no la tuvo. Ahí está la falla de Juan Fernando Reyes Curi, que él es muy pasivo, él es muy fresco, ¿me entiendes? Él llega tarde, él no opina, él no resuelve, él es muy querido, muy jovial, muy amigo, pero no llega donde tiene que llegar. Y en política hay que llegar hasta allá, hasta donde... Ahí, qué pena, están hablando de la fórmula posible o la unión de Juan Fernando y... No, Carlos Fernando. Estamos hablando de que hiciste la pregunta anteriormente. Si no les funcionó la vez pasada, creo que a Carlos Fernando no le habían quedado muchas ganas de volver a hacer una alianza con Juan Fernando, como lo hicieron en la vez pasada, porque los resultados no fueron los que esperaban. Se quema Juan Fernando y Carlos Fernando pasó de pechito. Entonces no creo que funcione. Muy bien. ¿Por qué descartar la posibilidad de que la familia piense en familia? Que ya Carlos Fernando me estaba hablando que se pensione y el señor Juan Fernando Reyes Curi vaya al Congreso de la República por Cambio Radical. Usted lo dijo ahora, no está buscando por dónde se va. Ojo con eso. Ahí se la dejo. Carlos Fernando Motoa y Juan Fernando Reyes Curi. Bien. A propósito de Carlos Fernando Motoa, actual senador de la República por Cambio Radical, se generó la semana anterior el lanzamiento de la obra póstuma de Miguel Motoa Curi. Es congresista, es secretario de Gobierno del Departamento del Valle del Cauca, exalcalde de esta ciudad y también es concejal. Su hijo, en comunión con buena parte, de la clase social tradicional palmirana, pues honraron la memoria de este hombre, que diríamos fue el último caudillo liberal que tuvo la ciudad de Palmira. Y Mis Memorias fue la oportunidad precisamente de refrescar la cara y el nombre de Carlos Fernando Motoa Solarte en la ciudad de Palmira, en siendo acto muy emotivo realizado en el Centro de Convenciones, o mejor, en el Centro Cultural Guillermo Barni Materó. El actual senador de la República, Carlos Fernando Motoa, tiene
a mi haber, una grandísima oportunidad de volver al Senado en razón a dos circunstancias fundamentales, doctor Andrés. Una, es hoy es prácticamente el vocero de la oposición desde Cambio Radical frente al actual gobierno nacional, por un lado. Pero por otro lado, es una de las cartas claves del muy posible candidato a la presidencia de la República, el doctor Germán Vargas Lleras. Es una fórmula interesante para regresar al Senado de la República si se logra tener presidente. Lo único que estas elecciones al Congreso de la República va a dejar muy claro, Diego y compañeros de la mesa, como lo dije al principio, es de que esto va a ser un gran parámetro para la elección presidencial, ¿sí? Obviamente el Partido Cambio Radical, donde en cabeza de su máximo director Germán Vargas Lleras, se ha generado en este momento un debate donde todos los partidos políticos están teniendo una representación importante, y ello en gran parte obedece al tema que está marcando la pauta nacional, y es las reformas que el presidente Petro propone para el país. Y eso considero yo que del resultado de la consulta popular se va a definir mucho el ajedrez político a nivel nacional. Hay algo yo quisiera terciar allí. La política es un ajedrez y muy difícil de jugar, ¿no? Hay que saber manejar los peones, los alfiles, las torres, ya, los caballos inclusive, y la reina, que es la que manda. Pero mire, ¿por qué no pensar en que si el candidato presidencial es Germán Vargas Lleras, el doctor Carlos Fernando Motoa Solarte no esté pensando en la posibilidad de ser ministro de despacho con un presidente amigo y darle la oportunidad a Juan Fernando Reyes Curia de que vaya al Senado? Eso le consigue unos votos y el tipo sale arriba. Termina su mandato porque ya tiene el tiempo de jubilarse. Yo no sé si él ya tiene 62 años. No, muy joven, tiene menos de 50 años. ¿Pero sabe cuántos lleva en el Congreso? Claro, pero está hablando de la edad de jubilarse congresionalmente hablando. Es diferente a la edad de jubilarse a nivel nacional. Él se jubila con 20 años de servicio. Ok. Con 20 años de servicio. Y lleva 3 periodos. No, lleva 4. Lleva 4. Y entraría el quinto periodo a completar sus 20 años. Él está completando el 4º periodo de Senado y ya tuvo uno de Cámara. Está completando el 5º periodo. Como congresista. Tendría los 20 años ya de servicio público del Congreso. Si quiere ser ministro no necesita renunciar para hacer nada. Se va, listo, termina su periodo y le da la papaya al otro. Esa es una opción. No está descabellada. ¿Usted está asesorando? Me da la impresión. Ahorita me da la impresión. ¿Usted está asesorando? Un mensaje subliminal ahí. ¿Asesorías públicas? No. Yo no estoy para eso ya. Yo ya no estoy para eso. Pero yo sí le digo, en política hay que mirar las opciones que hay. Y esa es una opción, indiscutiblemente. Y usted lo ha dicho, no lo dije yo, que el candidato es el señor Vargas Lleras. Y si ese es el candidato, y yo soy de acá, le digo, no, venga, métase aquí que usted va a ser ministro de Hacienda, ministro de Ecuador. Ahora le paso el teléfono a Juan Fernando Reyes. Desde Nueva York, en la distancia, nos manda un abrazo y saludo grande a toda la mesa. Al doctor Valencia, Álvaro Valencia, que dice buena tarde a la mesa de trabajo. Gracias por estar conectados y recuerden, siempre estar conectados y poniendo sus comentarios, que aquí estaremos pendientes de responder sus inquietudes. Una chiva. A partir de mañana estaremos enlazados con la voz de Sion de Suiza, Europa. Y lo que está pasando aquí se va a replicar allá. Allá es en otro horario. Cuando aquí es la 1 de la tarde, allá son las 7 de la noche. Pero lo vamos a ver allá. Y lo van a ver los cotudos y los colombianos y los españoles y los franceses. Vamos a estar allá porque vamos a avanzar. Bueno, vamos a darle la bienvenida en francés, en judío, lo que sea. Nos va a tocar. Le agradecemos esa gestión, doctor William. Para terminar, digamos, las cartas a presentarse, hoy la
actual senadora por el partido de la U, Norma Hurtado, de la ciudad de Buga, y es una de las ponentes de la otra alternativa a la reforma a la salud, una de las dirigentes que le ha puesto, como diría que el doctor Loaiza, una de las verdugas de los proyectos de reforma del señor presidente Gustavo Petro. Y traemos este nombre, si viene de Buga, el proyecto dentro del partido de la U es que Palmira debe votar por esa colectividad a favor de la candidatura de Norma Hurtado, porque Palmira se quedó sin candidatura al Senado de la República, porque hubo alguna intención de que el jefe de este movimiento, el exnotario, o todavía notario de Palmira, de Cali, notario segundo, ¿no? Sí. Notario segundo, Jorge Caicedo Zamorano, fuera el candidato al Senado. Finalmente ha desistido de esta situación y aprovechamos para enviarle saludos y que se recupere sus graves dolencias. Entraría a ser aspirante a la gobernación del departamento del Valle, ¿no? Es muy posible. Es muy posible que esa sea, digamos, el camino. O sea, que no sería alcalde de Palmira ni senador de la República. ¿Y qué pasó con Hugo Perlaza, que andaba cacaraqueando de que iba a ser el gran senador de la República de Colombia? ¿Se quedó dormido? Usted me mandaba a preguntarle a Dylan, vaya usted pregúntele a Dylan, entonces por eso. Doctor William, le agradezco muchísimo la presencia el día de hoy. No, yo estoy muy contento de estar aquí con usted y mucho más con mi querido amigo Hernández. Tenemos que equilibrar la masa esto de la justicia con la balanza para un lado, ¿no? No, es que yo también soy abogado. Por eso mismo. Entonces, hay equilibrio. Pero no, mire, yo sí pienso de que estos debates hay que darlos al comienzo de cada semana, los lunes o los martes de cada semana, porque es bueno poner en contexto a la ciudad qué puede pasar. Y luego vamos desmenuzando día a día ese diario acontecer. Por lo pronto, mi candidatura a la Cámara es de la doctora ¿qué? Catalina Izaza. Catalina Izaza es, hoy por hoy, mi candidata estrella para ir a la Cámara de Representantes, por su valor, por su inteligencia, por su compromiso, por su capacidad, por su debate y por demostrar que tiene ganas de servir. Además, porque en el Senado actual hay una, y escúcheme la palabra, hay una gran camada de jóvenes que lo están haciendo muy bien, indistintamente si están en gobierno o en oposición, o el grupo de los mudos, ¿cierto? De los tibios, perdón, pero hay mucha gente joven que está dando de qué hablar en Colombia. Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estaban conectados. El último comentario, pues que la senadora Norma, la veamos en las calles de Palmira, el Valle Caucana, y va a ser interesante que ese proyecto se maneje, más que es una mujer que representa al Valle del Cauca, y conocerla por Palmira. No, es una gran mujer, la verdad que sí, ya la estaremos conociendo. Andrés, muchísimas gracias. Usted es un gran interlocutor en este tema, no solamente jurídico, sino político. Bueno, muchas gracias a toda la mesa y especialmente a todos los internautas que sintonizan CNC Sin Tanto Cuento con Diego Ramos. Gracias por su sintonía. A todos ustedes nos estaremos viendo nuevamente aquí, gracias a los servicios técnicos de Legón Telecomunicaciones, también a los internautas de @CNC Palmira. Nos veremos aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.